Hola, cordial saludo. Mi nombre es Carlos David López, soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y hoy me acompaña la profesora Alix Viviana Gómez, economista, politóloga, con una amplia experiencia en el tema que hoy nos convoca y que queremos compartir con ustedes, cuál es el de la evaluación de proyectos y principalmente el de la evaluación de los proyectos correspondientes al actual proceso de reincorporación y del proceso de paz que estamos en este momento en proceso de ejecución. Profesora Alix, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Profe Carlos, muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. Espero que la conversación que tengamos pueda ser muy útil para las discusiones que tienen en el curso. Profesora, entrando en materia, ¿qué cambios cree usted que se han suscitado a raíz de la ejecución de los proyectos asociados al proceso de reincorporación? ¿Qué aspectos son resaltables en ese proceso de inserción en la comunidad? Yo identifico, profe Carlos, tres elementos importantes. El primero es que las personas, tanto las comunidades en cada uno de estos territorios donde se están desarrollando los proyectos, como las personas en proceso de reincorporación, se dieron cuenta que los proyectos los pueden operar ellos mismos. Es decir, que un proceso de intervención no es solamente por parte de actores externos, sino que ellos tienen la posibilidad de participar durante todo el ciclo de proyecto como activos, ¿sí? Porque saben, conocen muy bien que los beneficios son para ellos, entonces se han venido involucrando en este proceso. El segundo elemento que yo puedo resaltar es que indudablemente las personas en cada uno de esos territorios aumentaron sus expectativas frente a la vida, frente a los niveles de bienestar y frente a cambios muy específicos en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Por lo tanto, se reactivaron muchos espacios de participación donde ellos podían ir a opinar cuáles eran las necesidades, cuáles eran los problemas y posibles rutas de trabajo para solucionarlos. Y el tercer elemento que yo podría resaltar es que efectivamente los proyectos sociales generan unas ventajas económicas, sociales, de participación política e incluso de espacios de deliberación muy importantes en cada uno de estos territorios y aportan principalmente al proceso de reincorporación política al hacerlo como un proceso social, comunitario y democrático muy diferente a como se habían hecho otros procesos en Colombia donde se resaltaban principalmente elementos individuales de la reincorporación. Profesora, muchas gracias por su respuesta, me parece que es muy interesante y en ese orden de ideas, desde el proceso, ¿qué sería útil replicar, qué se puede resaltar como positivo dentro de esa relación entre el proyecto y la comunidad a la que se está llevando a cabo, en el lugar donde se está localizando? Bueno, yo creo que hay muchos elementos positivos a resaltar, pero me concentraría en plantear que los proyectos de la implementación han permitido reactivar la economía solidaria en las comunidades campesinas, volver a hablar de este tema y darse cuenta que en muchos casos los proyectos sociales son más fáciles de gestionar, ¿sí? De desarrollar, si se comparten esfuerzos y se generan estrategias colaborativas en cada uno de los territorios. Bueno, el segundo elemento que yo resaltaría que se puede repetir con respecto a otros procesos de implementación de acuerdos de paz es que efectivamente se viene fortaleciendo organizaciones comunitarias en el territorio. No es un solo actor, el Estado, o una sola empresa quien desarrolla un proyecto, sino que efectivamente hay la posibilidad de generar fortalecimiento en cooperativas de productores, asociaciones de campesinos y otras asociaciones de grupos sociales que hay en el territorio que pueden desarrollar capacidades para gestionar proyectos sociales en cada uno de sus territorios. Con elementos concretos del ciclo del proyecto, creo que sí es muy importante, como se viene resaltando, la forma en que se identifican los problemas específicos, porque los están identificando actores involucrados y no actores externos. También cómo hay una
aporte en términos de capital humano, de infraestructura que tienen las comunidades y que pueden potenciar los proyectos. No siempre son recursos frescos, sino que las comunidades tienen la posibilidad de aportar en estos temas y que esto se puede valorar. Es decir, en el ciclo de un proyecto, creo yo que en el caso pues, del proceso de reincorporación, hay aportes que son en especie, hay aportes que tienen que ver con elementos identitarios, culturales y de recursos del territorio que también son muy importantes tener en cuenta y que puede ser un caso pues, interesante de valorar en el ciclo del proyecto. Un ejemplo es la bioexpedición a Nori, donde no solamente el conocimiento que tenían las personas del territorio, sino todo el inventario en fauna y en flora se consideran como valor dentro de un ciclo de un proyecto como este. Muy interesante lo que nos cuentas, Alex, de nuevo, como siempre, muy ilustrativo todo tu mensaje. En ese orden de ideas y apuntándole como al tema que nos convoca, repito, sería también muy interesante saber qué aspectos del proceso se deberían mejorar o si tuviera la oportunidad se pudieran hacer de otra forma para reconducir el asunto y llevar a buen término lo que todavía falta del periodo, del proceso. Bueno, yo considero que hay varios elementos que se podrían mejorar. Uno de ellos es, por ejemplo, un curso como estos, poderlo presentar antes de, es decir, hacer una formación en términos de desarrollo de capacidades técnicas para las personas que están en el proceso de reincorporación, pero también para las personas que habitan todas estas veredas, de modo tal que los aprendizajes no se den en una etapa tardía, sino que puedan estar previos a un proceso como tomar la decisión de gestionar y operar un proyecto en cada uno de sus territorios. Creo que en términos de lo que discutíamos durante las negociaciones, que eran la pedagogía para la paz, tenía que haberse incluido elementos como eso, es decir, que las personas sean capaces de diseñar y evaluar y gestionar pues, un proyecto en cada uno de sus territorios. También considero que se puede mejorar un aspecto bien importante, que es parte de los compromisos de la implementación, y es que los proyectos puedan llegar a las ruralidades más dispersas, porque todavía se siguen concentrando en lugares muy cercanos a la cabecera municipal o en lugares muy cercanos a donde está la vía. Entonces hay comunidades que están muy lejas, que fue donde operaron las personas en proceso de reincorporación, que no se están viendo beneficiadas del proyecto, y que esto pues se podría mejorar si se pone a estas personas desde un principio a participar en el ciclo de estos proyectos y poder jalonar una intervención en lugares más dispersos, por decirlo así. Profe, ya para finalizar, una pregunta que seguramente se hacen nuestros oyentes y nuestros participantes de este proceso de formación, y es, ¿qué tan importante cree usted que es desarrollar una evaluación de un proyecto social? Bueno, es muy importante esta fase en el ciclo del proyecto, pues principalmente porque acá hay unos aprendizajes muy importantes que permiten darle sostenibilidad a cada una de estas estrategias, permite mantenerlas en el tiempo, pero además porque pues, yo considero que es claro comprender que es un proceso que lo definimos a muchos años, que no se van a resolver las necesidades en los primeros 5 años, pero si en etapas tempranas hacemos una evaluación, podemos pensar que la transición o los proyectos de intervención durante la transición pueden ser sostenibles en el tiempo, y eso creería yo que es la evaluación la que podría permitir esa sostenibilidad. Además, corregir asuntos técnicos, no solamente del proyecto, sino de quienes participan del proyecto, sino también asuntos que tienen que ver con el uso de los recursos, ¿sí? Que a veces en esas primeras momentos de los proyectos no se utilizan adecuadamente, pero después de una fase de evaluación nos damos cuenta que pudimos haberlos utilizado de otra manera. Entonces yo creería que es muy importante. No sé en el curso pues también cómo lo han hablado, pero incluso hacer evaluación temprana durante el proyecto, hacerle un seguimiento durante el proyecto a cada uno de los propósitos del proyecto, resulta algo muy importante para la sostenibilidad y para mantener esas iniciativas en el largo plazo.
Profesora Alex, muchas gracias por su intervención. Creo que su apoyo ha sido muy importante y nos ha abierto una luz al respecto del tema que nos convoca, que es para nosotros en la facultad muy relevante por los aprendizajes que se generan y por el impacto que a la larga todavía falta por ejecutar y lograr en este proceso de reincorporación. Carlos, muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio. De verdad que compartir las experiencias es muy importante para tenerlo también como conocimiento en cada uno de los procesos de intervención en los proyectos sociales. A ustedes, gracias por estar con nosotros en este espacio. Esperamos que les haya servido y haya ampliado el nivel de ilustración al respecto de este tema tan relevante y tan importante que es la evaluación en el proceso del ciclo de un proyecto social. Muchas gracias.